Muy bien, otra portada también bastante llamativa y medio escandalosa es la que ha sacado el día de hoy el diario Correo también, diciendo que el partido nacionalista o el oficialismo está tratando de blindar a todos esos congresistas mafiosos, ¿no es cierto? Todos esos corruptos del nacionalismo, ¿no? Está tratando de presionar a la Comisión de Ética para que no sean sancionados, porque no quieren perder pues, peso, mayoría, ¿no? Entonces la corrupción sigue igualita. ¿Qué diferencia hay con los tiempos del APRA? El que se hoy día, a propósito del APRA, hoy día vi a Mercedes Cabanías en un medio televisivo y muy suelta de hueso, dijo que no, que ha sido 3 años ha durado su investigación y bueno, pues ella no tiene culpa de nada, ¿no? Los policías son los asesinos, ella no. Entonces acá la verdad de las cosas que todo ya está prefigurado, todo está configurado para que la mafia política siga gozando de impunidad. Entonces Diario Correo con una portada que se refiere precisamente a la actividad perniciosa de los partidos políticos, en este caso el gobierno de turno y su partido Rabona, ¿no? Y Diario 16 también ha sacado una fotazo donde dice que se ha reunido la familia Humala, han tomado desayuno. Oiga, ¿qué le pasa a Carlos Tafur? O sea que la familia Humala no se puede reunir. No se pueden reunir a tomar desayuno, que es un escándalo. Oiga, la verdad que ahí ya ha sido una exageración, ¿no? La familia y cualquier familia peruana tiene derecho a reunirse, señor, para desayuno, almuerzo, cena, lonche o lo que se le dé la gana. Para eso es la familia, para reunirse y precisamente para ver sus temas, pues, ¿no? Ahora, si eso es delito, entonces muestren las pruebas. Si no, no saquen pues esas portadas que simple y llanamente están asusando, como si nosotros fuésemos perritos de chacra que tenemos que ir a ladrar porque tú me indicas a dónde hay que ladrar. No, pues, la verdad que nos tratan como si fuésemos aquí tarados o minusválidos mentales. Estas portadas están demostrando pues que la prensa, como siempre, no tiene argumentos. Y como lo dije en el caso de Rosario Ponce, me había equivocado su apellido, no era Rosario Fernández, esa es la ministra de Justicia, ¿no? Y Oscar Alberto dice, sí, Rosario Fernández, un cocacho para Oscar Alberto, que anda enamorado, pues Oscar Alberto, era doña Rosario Ponce, ¿no? Ahí se demostró pues que la prensa está especializada en envilecer al ciudadano, al repúblico, en envilezarlo, ¿no? En rascarle y buscarle su lado su lado inferior, el más bajo, el morboso, ¿no? Para lógicamente anularle su capacidad crítica, su capacidad intelectiva. Esa es la labor técnica que está haciendo la prensa desde los tiempos de Vladimiro Montesino para evitar precisamente organizaciones sociales que ejerzan su derecho a participación. Porque les explico rápidamente, estimados radio oyentes, que en una república existen 3 funciones políticas fundamentales. Tomen nota, en una república existen 3 funciones políticas fundamentales. Uno es la función de dominación o de dominio. 2 es la función de representación. Y 3 es la función de participación. ¿Escucharon? O sea, es un trípode fundamental para una república: la función de dominio o la función de dominación, la función de representación y la función de participación. Es igual en Roma, ¿no? En Roma, por ejemplo, la función de dominio la ejercía el Senado y los cónsules. La función de representación la cumplían los tribunos, que tenían acceso, ¿no es cierto?, al Senado. Y también habían en algunos momentos los pretores, ¿no es cierto?, que eran representantes del Poder Ejecutivo, que eran el dominio. Y la función de participación lo ejercía el pueblo, siempre. En una república moderna, acá se habla mucho de democracia, pero la verdad de las cosas, estimado radio oyente, democracia es el debe ser, o sea, no existe.
Hablemos en términos reales. Democracia no existe, es el debe ser. ¿Correcto? Es el debe ser, es la ilusión, es la expectativa, es la esperanza. Pero democracia en términos reales no existe, es un debe ser. Lo real son las funciones políticas que sí podemos constatar y tocar. La función de dominio que le ejerce el Poder Ejecutivo, Ollantumala, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales son la función de dominio. La función de representación que está ahí en el Parlamento, ¿no es cierto?, con los representantes de los partidos políticos, los congresistas, ¿no es cierto?, que son los representantes pagados por el pueblo, formal y legalmente, y la función de participación que la ejerce el pueblo y que está vivita y coleando. Dos ejemplos gravitantes y palpables: el caso de Conga con el señor Gregorio Santos, que la portada del diario La República muestra a Bambarén mordiendo a Gregorio Santos. Yo no entiendo qué le pasa al señor Bambarén. Él fue un cura revolucionario en los años 70, no se olviden. Ahora lo vemos que ya está entrando a otra etapa de querer engatusar al cholito. Ojo, ahora han entrado en otra estrategia de engatusar al cholito Gregorio Santos, al indiecito, al chaflancito Gregorio Santos. Lo quieren meter a la bolsa de la conversación, el soborneo, el roce, ¿no? Y mientras tanto los reservorios se van trabajando, se construyen los reservorios, ya lo trabajaron a Gregorio, y sigue el proyecto Conga y se acabó. Ese es el tema. Por eso es que están saliendo los facilitadores nuevamente, que la verdad ya deben estar en sus iglesias, y Bambarén, que también está atacando por el lado izquierdo, ¿no? Entonces, bueno, la función de participación se dio en Cajamarca, con el liderazgo de Gregorio Santos y el pueblo, que ha decidido en un 78%, según encuesta de la propia derecha, de que Conga no va, pues. Y en Lima se llenó la Plaza San Martín cuando Lima salió a protestar por el Conga no va, ¿se acuerdan? Correcto. Y las pintas, cuando pintaron la Plaza San Martín, que fue la cortina de humo para tapar precisamente la capacidad de convocatoria que tuvieron algunos sectores de izquierda en la Plaza San Martín, protestando, ¿no es cierto?, por el Conga va, contra el Conga va. Entonces, la sociedad civil cumple su función política de participar en una república. Es su deber, es su obligación y es inherente. Cuando hay un equilibrio entre la función política de dominio, la función política de representación y la función política de participación, cuando hay un equilibrio, a eso se le llama estabilidad política. ¿Correcto? Cuando el Poder Ejecutivo domina excesivamente a la función de representación y a la función de participación, ¿cómo se llama eso? Se llama autoritarismo. Están tomando nota, ¿no? Una lección, una chiquita de ciencia política. Me hace acordar cada vez cuando estaba ahí en la universidad, ahí editando mis clases. Entonces, y a mí me encanta pues eso, ¿no? Entonces, cuando la función de dominio en una república excede los límites y pisa, muerde, controla la función de representación y también parte de la función de participación donde está el pueblo, a eso se le llama autoritarismo. ¿Y cuándo se le llama totalitarismo? Porque hay diferencia entre autoritarismo y totalitarismo. ¿Cuándo existe totalitarismo? Cuando la función de dominio en una república se hace total y absoluto, donde se decide hasta el tipo de calzoncillo que vas a usar.
A eso se llama totalitarismo. Cuando decide desde arriba, desde el Poder Ejecutivo, se decide qué música vas a escuchar, qué películas vas a ver, qué programas de televisión tienes que aprender, cómo te van a educar en las universidades, colegios. A eso se le llama totalitarismo. Cuando vamos a la otra esquina, cuando la función de participación desborda la representación y arrincona la función de dominio, ¿cómo se llama eso? Se le llama convulsión social, se le llama también revolución, se le llama también inestabilidad política. ¿Se acuerdan ustedes cuando el gobierno de Toledo, las marchas populares, hubo una que tomó Palacio? ¿Se acuerdan ustedes o no? Entraron a Palacio las hordas y rompieron los instrumentos de la banda de guerra, ¿no es cierto? Rompieron la luna dentro de Palacio de Gobierno, en el gobierno de Toledo, ¿se acuerdan? A eso que se le llama inestabilidad. Entonces, cuando hablamos de foro republicano, estamos hablando de conceptos sólidos, de lo que el ciudadano y el repúblico tiene que saber, conceptos doctrinarios de lo que es doctrina republicana, de la diferencia con la democracia, la diferencia con el autoritarismo y la diferencia con el totalitarismo. Son conceptos elementales que tenemos que conocer. Ahora, la historia política del Perú se fundamenta en un presidencialismo excesivo. ¿Por qué? Porque la función de representación normalmente es lo que ha copado siempre los grupos de poder transnacionales y nacionales. El Congreso de la República siempre ha sido, digamos, propiedad privada de los grandes hacendados, de los gamonales y de los poderosos empresarios, siempre. Y había una pequeña minoría siempre de posiciones progresistas. Entonces, en el Perú tenía que haber un contrapeso entre la participación popular, que siempre pugnó por mayor libertad e igualdad, y siempre cuestionó la función de representación y la función de dominio. Por eso es que nuestras constituciones políticas normalmente son presidencialistas. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que el presidente tiene más prerrogativas, ¿no es cierto?, con respecto a la representación y a la función de participación. A diferencia de Inglaterra, donde que la función de representación es mucho más poderosa que la función de dominio. La función de dominio nace del Parlamento inglés, porque de ahí sale el primer ministro. Esa es la diferencia con el Perú. Y bueno, sería largo. Creo que por ahora es suficiente lo que hemos conversado. Han tomado nota ustedes y solamente me queda agradecer